Esta parte del programa saludar a Pascal Beltrán del Río, él es director editorial del periódico Excelsior y justamente hoy publicaba su columna que titula Veracruz, horror que no para. Pascal, bienvenido, buena tarde. Sí, un gusto estar contigo. Igualmente para nosotros tenerte. Pascal, el horror pareciera no parar, pero no solo en Veracruz, digo, sino en México en general, de acuerdo a las cifras que se han consolidado. ¿Qué le ha fallado a López Obrador siendo este tema tan vital para los ciudadanos? Bueno, sí, sin duda fue una de las razones por las que fue elegido el presidente López Obrador. El tema de la delincuencia, de la violencia criminal fue un tema de campaña. Yo creo que una buena parte del hartazgo ciudadano con los regímenes anteriores tuvo que ver con la incapacidad de frenar la oleada criminal y pues es natural que se le exija al presidente que dé resultados. Creo que es justo también decir que apenas van menos de 5 meses de gobierno, pero si nos atenemos a las palabras del propio Andrés Manuel López Obrador en campaña, él decía que al primer día de su gobierno se sentiría la diferencia. Y ya han pasado más de 140 días, van 143 días, y la verdad es que la situación de seguridad se está deteriorando en muchas zonas. Parte de la razón puede atribuirse, como dice López Obrador, a la inercia de lo que venía pasando, sin duda, pero tampoco parece haber una estrategia de este gobierno para hacer frente, y menos específicamente al tema de los homicidios, Iván. Hoy en tu cuenta de Twitter le dabas retweet al periodista Jorge Berry, que escribía en su cuenta lo siguiente: no está entendiendo López Obrador el momento. Nadie quiere oír quejas de prensa fifí de gobiernos anteriores ni de los males del neoliberalismo. Los ciudadanos quieren empatía, humanidad, luto. No es solo Veracruz, es el país. Y dice liderazgo, presidente. Me llamó la atención, quise compartirlo con nuestra teleaudiencia y preguntarte, ¿no está entendiendo el presidente López Obrador el momento del país? Pues no lo sé, pero en todo caso está repitiendo el mismo discurso de campaña, descalificando a gobiernos anteriores como si todavía estuviese o fuese todavía el líder de la oposición. Ya no es el líder de la oposición, es el presidente de la República, y es natural, como decía anteriormente, que los ciudadanos esperen resultados de sus gobernantes, especialmente sobre este tema. Y creo que también las cifras son muy claras. No solo no se ha detenido el número de homicidios, sino que se ha incrementado. E insisto, no todo puede ser atribuible al actual gobierno, porque efectivamente hay una inercia, pero tampoco se está notando de parte del gobierno una estrategia concreta para hacer frente a la violencia. Entonces, creo que López Obrador, por lo menos, no está escuchando, no sé si no está entendiendo, yo diría que no está escuchando el mensaje de la ciudadanía, y creo que en el caso de Minatitlán, la población que mañana se manifestará para exigir que las autoridades hagan algo, pues es muy claro. En el caso de Minatitlán, el municipio lo gobierna el mismo partido de López Obrador, el estado de Veracruz, el mismo partido de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, él está en la presidencia de la República. Entonces, obstáculos no tiene, sin duda recibió una situación difícil, pero la gente está esperando algo más que excusas y algo más que atribuciones al pasado sobre el tema de la violencia. Ahora, Pascal, lo que no hizo en 4 meses, ¿podrá hacerlo en los próximos 6, como ha prometido? A ver, yo creo que siempre hay la posibilidad de rectificar, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. No veo en el presidente hasta este momento la voluntad de decir, bueno, nos equivocamos en los primeros 4 o 5 meses del gobierno, vamos a cambiar el rumbo. Creo que él está muy convencido de que su estrategia va a funcionar. Es una estrategia doble, digamos. Él apuesta por mejorar las condiciones económicas de la población, por un lado, y por otro lado se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma constitucional para crear una figura de la que él venía hablando desde la campaña, que es la Guardia Nacional, que digamos agrupa a militares, a policías federales y a otros cuerpos de seguridad en una sola corporación. Esta corporación está en vías de creación y a lo mejor por eso no habría que decir que esta parte de la estrategia no está funcionando. Lo que sí está claro es que contra los homicidios
y él puso siempre, desde sus tiempos de la oposición, esa forma de medir el éxito de los gobiernos. Sí. Desde la cifra de homicidios no está evidentemente funcionando la estrategia. Si esta corporación o esta especie de corporación que mencionas de la Guardia Nacional está conformándose, bueno, evidentemente me imagino que va a poner el acelerador o por lo menos va a exigir que esté listo pronto, pero la pregunta es, ¿vamos a ver un despliegue nacional? ¿Vamos a una... no quisiera usar el término militarización, pero vamos a una lucha que ya los mexicanos conocieron anteriormente? Es que no hay otra palabra. Yo sí creo que vamos hacia una militarización y vamos hacia una estrategia que por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, todavía falta que se despliegue y opere la Guardia Nacional, todavía falta que se aprueben leyes, digamos, falta todavía parte del marco legal por ser aprobado y habría que darle el beneficio de la duda al gobierno, pero la estrategia no parece ser muy distinta de la que emprendieron los anteriores gobiernos, que utilizaron a las Fuerzas Armadas para el combate a la inseguridad. Y las usaron por una razón muy sencilla, Yania, es que las corporaciones municipales y estatales de policía en México están deshechas, están desmanteladas, están sin recursos, están descoordinadas. Entonces, la entrada de los militares en la lucha en contra de la inseguridad fue una necesidad, pero se suponía, o por lo menos ese había sido el discurso durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que esa era una medida temporal en lo que se construían policías civiles. Lo que ha hecho el presidente López Obrador con esta reforma, a través de su mayoría en el Congreso, es ya volver permanente la presencia castrense en tareas de seguridad pública. Claro, la pregunta sería, Pascal, si el mismo presidente dijo, nos dejaron, es decir, esto que tenemos ahora, contubernios, mal manejo, ¿cómo vamos a obtener buenos resultados haciendo permanente algo que evidentemente no funcionó? Pues creo que esa es la duda que tienen muchos especialistas. El despliegue militar, te lo resumo fácilmente, ¿Sí? Cuando había una situación muy crítica que generaba focos rojos y llamaba mucho la atención de los medios, entonces enviaban una mayor presencia de militares, la cosa se calmaba, pero empezaba en otro lado. Y ahí iban los militares al otro punto que se había incendiado. Y esa fue la historia que vivimos durante muchos años. Se notó un descenso del número de homicidios a partir de 2011, pero a partir de 2015 volvió a incrementarse y no se ha detenido desde ahora. Entonces, pues yo no alcanzo a ver en la conformación de la Guardia Nacional y en la implementación de esta nueva corporación una estrategia distinta para hacer frente. En concreto, insisto, no hay una estrategia en contra del homicidio, como sí lo hay, por ejemplo, en contra del secuestro, que ha dado buen resultado. Pascal Beltrán del Río, director editorial de El Periódico Excelsior. Pascal, buena tarde para ti, gracias por acompañarnos. Y Daria, gracias a ti y saludos a la audiencia. Gracias.